Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Gracias por estar conectados. Estamos aquí conectados en medio de todo este aislamiento, pero bueno, hay que aprovechar el tiempo. Afortunadamente tenemos los medios virtuales y bueno, ya el operador de internet como que hizo algunas mejoras para poder hacer la transmisión. Bueno, estamos hablando entonces de marco conceptual de la NIF para pymes. Estamos en el párrafo 2.23 hablando de lo que es el concepto de rendimiento financiero. Si ustedes recuerdan, el objetivo de la información financiera es precisamente, o el objetivo de los estados financieros más bien, es presentar la realidad financiera de la compañía a una fecha de corte y por el periodo que termina en esa fecha de corte. Ese es básicamente el objetivo de los estados financieros, que siempre lo divido en esas dos partes: mostrar información fiable y relevante y que sirva como base para la toma de decisiones. Pues bien, uno de los asuntos que los usuarios de la información financiera quieren conocer acerca de las entidades es precisamente cuál ha sido su rendimiento a lo largo del periodo. Cómo esa entidad ha logrado generar beneficios para los dueños de la compañía, cómo esa entidad ha logrado gestionar sus costos y gastos, y todo eso lo vamos a evaluar a través de los elementos que nos permiten medir el rendimiento financiero de la compañía. El rendimiento lo vamos a encontrar siempre en el estado de resultado integral, y siempre vamos a encontrar una parte de ese rendimiento en el estado de resultados y otra parte en el otro resultado integral. Yo siempre me he preguntado cuál será la diferencia o por qué separar el resultado normal, digámoslo así, del otro resultado integral. Y pues no he encontrado como una explicación expresa sobre el tema, pero lo que sí he podido concluir es que los elementos de rendimiento que se muestran en los resultados dependen en gran medida de las actuaciones de la administración. Me dice Néstor que los elementos del ORI tienen algunos componentes no monetarios o una naturaleza no monetaria, pero si miramos, algunos elementos de los resultados también tienen una naturaleza no monetaria. Por ejemplo, cuando usted deprecia activos, usted allí está afectando los resultados con un gasto que no tiene naturaleza monetaria en ese periodo, sino que lo tuvo en un periodo anterior, y se permite llevarlo a resultados más adelante. También hay algunas ocasiones, venga, vamos a escribirle aquí a una compañera que no nos está escuchando, Edna Merlin. Por favor, sales y vuelves a ingresar. Eso, si en algún momento usted no me escucha y todos los demás sí, entonces debe usted salir de la sesión y volver a ingresar. Bueno, entonces en los resultados también hay elementos no monetarios, pero lo que yo he visto, o lo que he concluido, es que esos resultados o las partidas que se llevan al estado de resultados dependen más de la actuación de la gerencia que las partidas que se llevan al otro resultado integral. No es obviamente una conclusión última, es posible que más adelante analice o me dé cuenta de algo y pues cambie en algo la postura, pero si vemos las partidas que afectan resultados, si tienen más dependencia de la actuación de la gerencia. Las partidas que afectan el otro resultado integral son partidas que se presentan como que aunque la administración haga algo o no haga nada, de todas maneras aparecen. Por ejemplo, la revaluación de una propiedad, planta y equipo. La administración básicamente no hace nada para que la propiedad, planta y equipo se revalúe. Simplemente se revalúa porque hubo un cambio en el mercado o porque, no sé, subió el valor de mercado de un activo, entonces genera una revaluación. Pero si yo tengo una propiedad de inversión, ojo que las propiedades de inversión se miden a valor razonable, pero afectan los resultados. Pero de una u otra manera la administración, cuando compró esa propiedad de inversión, estaba pensando en que le generara esos resultados.
Mientras que cuando compra la máquina o cuando compra una oficina para operar, no está pensando en que eso le genere pues plusvalías. Entonces, bueno, esa es, digamos, una de las definiciones que yo daría si me preguntan por qué algunas partidas se llevan a resultados y otras se llevan al otro resultado integral. Por la dependencia de la actuación de la administración frente a esas partidas. Bueno, entonces vamos a mirar qué nos dice el marco conceptual acerca de los elementos de rendimiento, ¿sí? Empezando por la misma definición de rendimiento. El rendimiento es entonces la relación entre los ingresos y gastos de una entidad durante el periodo sobre el que se informa. Esta norma permite a las entidades presentar el rendimiento en un único estado financiero, que se llamará estado del resultado integral, o en dos estados financieros separados, un estado de resultados y un estado del resultado integral. Aquí ustedes observan, y a lo largo de la norma van a observar que existen algunas palabras o frases que están en negrilla y otras que no están en negrilla. Entonces es importante saber por qué las palabras o frases están en negrilla en la norma. Así que me gustaría escucharlos. ¿Por qué creen ustedes que algunas palabras o frases están en negrilla? A ver qué nos dicen por aquí. Entonces dice... no dice nada. Pensé que alguien estaba escribiendo. Luz Marina está escribiendo por aquí. Entonces vamos a encontrar, con el patrocinio de Kawasaki, vamos a encontrar, correcto, muy bien Gabriel y Luz Marina. Bueno, muy bien Gabriel, Luz Marina lo va a aclarar en este momento. Las palabras o frases que están en negrilla simplemente es porque están en el glosario de la NIF. ¿Eso qué quiere decir? Que el significado que tienen esas palabras o frases es el significado que se les ha dado en el glosario de la norma. No es el significado común que vamos a encontrar en el diccionario de la Real Academia, sino que todo lo que usted encuentre así resaltado es porque lo va a encontrar en el glosario. Entonces este término periodo sobre el que se informa es un término que tiene una definición en el glosario de la NIF. Vamos a buscarla. Estamos en la página 18. Aquí mismo en la norma, en la parte final, vamos a encontrar el glosario de términos, ¿sí? No solamente palabras, sino frases completas o términos como tal. Y entonces, por acá, por la P, vamos a encontrar algo que se llama periodo sobre el que se informa. Por aquí, OP. Partes relacionadas, participación, pasivo, pérdida, por aquí. Periodo sobre el que se informa. Entonces fíjense que ese concepto o ese término periodo sobre el que se informa tiene que ser entendido de acuerdo con la definición que se le da aquí en el glosario. El periodo sobre el que se informa es el periodo cubierto por los estados financieros o por un informe financiero intermedio. Reporting period. Ok, el periodo sobre el que se informa es simplemente ese lapso desde y hasta que está cubierto por los estados financieros. Ok. Entonces el periodo sobre el que se informa generalmente va a ser en Colombia del 1 al 31 de diciembre del año tal, comparativo con el año anterior. ¿Listo? Entonces siempre que usted encuentre términos que estén, a ver, página 17, página 18, términos que estén así resaltados, es porque usted va a encontrar una definición en el glosario de las NIF.
Híjole, ahora que es, ¿a dónde quedé? Ah, ya, por aquí. Aquí estamos. Ok. Entonces, periodo sobre el que se informa en este caso es un término que tiene una definición. Siempre que haya un término resaltado es porque está en el glosario. Y todo lo que esté en el glosario debe ser entendido de acuerdo con ese glosario, no de acuerdo con ninguna otra definición. ¿Ok? Bien, entonces podemos presentar un solo informe o presentar dos. Esto lo vamos a ver más a fondo cuando estemos estudiando la sección 3, presentación de estado financiero, y la sección 6, estado de resultado integral. Bueno, el resultado integral total y el resultado se usan a menudo como medidas de rendimiento o como la base de otras medidas tales como retorno de la inversión o las ganancias por acción. Hasta aquí voy a hacerles un comentario. Las NIF para pymes y las NIF plenas hasta ahora no establecen cuáles son los subtotales que usted tenga que incluir en los estados financieros. O sea que en ninguna parte de la norma dice que yo tenga que poner una utilidad bruta operacional, o que yo tenga que poner una utilidad bruta, o que tenga que poner aparte el resultado no operacional. No me piden el EBITDA, no me piden ningún tipo de subtotal y ningún tipo de indicador hasta ahora. Lo cierto es que el IASB está trabajando en un proyecto para incluir ciertos indicadores como requerimientos de la norma, y además para incluir unos requerimientos para cuando la entidad usa ciertos indicadores. Por ejemplo, algunos dicen vamos a calcular el EBITDA, el Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations. Entonces la pregunta es ¿qué partidas está incluyendo usted en el EBITDA? Y si es posible que otras entidades no incluyan esas partidas. Entonces la norma, ¿qué va a decir? Bueno, va a establecer unos indicadores universales, por decirlo de alguna manera, que van a quedar dentro de los requerimientos de la norma. Va a decir específicamente qué partidas se van a incluir en esos indicadores, pero también va a decir, si usted utiliza un indicador financiero, entonces va a explicar cómo construyó ese indicador financiero, qué partidas incluyó o no incluyó en la construcción de su indicador financiero. Eso va a permitir que el usuario de los estados financieros tenga mejores elementos de juicio a la hora de evaluar los estados financieros. Pero por lo pronto, hasta el momento y por los próximos años, no vamos a incluir indicadores, ni es obligatorio la inclusión de ningún tipo de subtotal en ninguno de los estados financieros, salvo pues por ejemplo en el estado de situación financiera, que se pide que se presenten por separado los activos y pasivos corrientes y no corrientes. Bueno, pues forzosamente allí habrá un subtotal, pero realmente en muchos temas la norma no dice que tengan que ponerse subtotales, indicadores y demás. Bueno, los ingresos y gastos se definen como sigue. Primero, y ojo con esta definición de ingreso y gasto, porque del entendimiento de esto va a depender muchas veces la aplicación de una norma o la aplicación de una sección para una transacción en particular. En muchas ocasiones hay gente que me hace consultas y yo le digo, mire, eso que usted me está preguntando no hay una norma para ello, entonces nos toca hacer una política contable de acuerdo con el marco conceptual simplemente. Pero si nosotros utilizamos bien el marco conceptual, si ponemos a dos personas distintas a desarrollar una política contable sobre algo que no se haya escrito, y ambas personas conocen bien la transacción y ambas personas basan su concepto en el marco conceptual, pues ambas personas deberán llegar a las mismas conclusiones. Eso es un principio básico en la aplicación de la NIF. El análisis de la misma transacción por parte de dos personas que conozcan la transacción y conozcan la norma los va a llevar a resultados similares. ¿Ok? Bueno, ¿qué son entonces los ingresos? Los ingresos son incrementos en beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan lugar
que dan como resultado aumento del patrimonio, distinto de los relacionados con aportaciones de los propietarios. Básicamente aquí se define el ingreso como un incremento de beneficios. Es decir, hice una transacción y después de hacer esa transacción mi posición financiera es mejor que la que tenía antes. O se esperaría que mi posición financiera fuera mejor que la que tenía antes. Tuve un incremento de los beneficios. Tuve un incremento de los beneficios económicos actuales de la compañía. No puedo decir que hay ingreso si el incremento de los beneficios económicos va a venir después. Seguramente no, allí no voy a reconocer ningún ingreso. Tiene que ser que al momento de hacer la transacción mi posición financiera haya cambiado. ¿Listo? Que efectivamente se genere un incremento en el patrimonio, o por lo menos que pueda esperarse de manera razonable que se vaya a generar un incremento, o que se haya generado un incremento de los beneficios económicos. Es posible que yo en el mismo momento en que haga la transacción no sepa si voy a tener utilidades o no, o sea, no sepa si mi patrimonio se está viendo incrementado o no, pero por lo menos la transacción, al analizarla, se supone que debería generar ingresos. Entonces se supone que debería generar una mejor posición financiera. Ese es un ingreso. Alguien me podría decir, pero es que allí dice que es no, aquí no es donde dice. La sección 23 habla de los ingresos ordinarios como el incremento neto. Aquí no aparece la palabra neto, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando usted hace una venta de mercancía es posible que esté vendiendo a pérdida. Sí, pero la venta misma de mercancía le genera un cambio en la posición financiera. Otro asunto es que de pronto el costo de venta haya sido más alto y en últimas termine perdiendo. Pero por un lado está la transacción de venta, por otro lado está la transacción de costo de ventas. Entonces se esperaría que al hacer una venta usted tenga una mejor posición financiera, por eso las ventas son ingresos. Hay algunas ocasiones en las cuales usted hace transacciones, lleva a cabo transacciones que si usted las analiza de acuerdo con esta definición, no mejoran la posición financiera de la compañía, no son capaces de afectar el patrimonio de la compañía. Por ejemplo, un caso muy típico y que lo discutimos mucho, pero eso al parecer fue una discusión perdida, es el tema de los ingresos que reciben las cajas de compensación por concepto de los aportes patronales, ese 4% que todas las entidades le entregan a las cajas de compensación. Las cajas de compensación lo reciben. Cuando empecé mi camino como consultor en NIF, por allá año 2013 más o menos, estábamos asesorando la caja de compensación con Fenalco Valle, y entonces lo primero que uno hace cuando va a implementar las NIF es decirles, bueno, cuénteme usted qué es lo que hace y cómo lo hace. Entonces nos contaban, bueno, somos caja de compensación, recibimos los aportes del 4% y con esos aportes tenemos que dar salud, recreación, vivienda a los afiliados, etcétera. Entonces les dije, bueno, cuénteme un poquito de eso de los aportes, cuál es la regulación o la ley que existe sobre eso. Entonces me dijeron, palabra más, palabra menos, me dijeron, recibimos 100 pesos y de los 100 pesos podemos gastarnos 8 pesos en temas administrativos, o sea, para pagar nóminas del gerente, de los comerciales, para pagarle al contador, para pagarle a usted, 8% solamente, y 92% nos lo gastamos en mantener los centros recreacionales, en los colegios, en dar los subsidios de vivienda, en todo lo que es la operación misional de la caja. Entonces yo les dije, venga, y ustedes reciben 100 pesos y hacen una excelentísima gestión y solamente se gastan 80, los 20 no los pueden usar como ustedes quieran. Y me dijeron, no, tenemos que usar, tenemos que gastar como queramos solamente el 8%, el otro 92% lo tenemos que gastar en lo que la ley dice. Entonces en ese momento llegamos a la conclusión de que esos ingresos o esos aportes que ellos recibían no eran realmente ingresos, tenían que ser contabilizados como pasivo y luego luego irse disminuyendo en la medida que ejecutaran, y lo único que iba a llegar a resultados era el 8% en la medida en que ellos lo pudieran apropiar. Entonces
permítanme un segundito. Ok, entonces llegamos a esa conclusión de que los ingresos esos de los aportes patronales no eran realmente ingresos de la caja de compensación, y ese fue el primer concepto que vimos acá. Luego, si no prendo el micrófono no me oyen. You are now unmuted. Hola, me confirman si ya me oyen, por favor. Yo aquí hablando como loro y nadie me oía. Ok, entonces uno de los primeros conceptos así como importantes que me tocó dar en el tema de NIF fue el de las cajas de compensación, porque esto era pues un tema muy sensible, simplemente porque las cajas de compensación, cuando miden o cuando muestran sus estados de resultados, tienen unos ingresos poderosísimos. Ellos suelen estar dentro de las 500 empresas más grandes del país, y cuando yo les digo que eso no son ingresos sino que son pasivos, pues simplemente toda esa figura se les cae. Ellos ya salen de las 500 empresas más grandes del país, pierden protagonismo, y por supuesto eso no les gustó ni poquito. Y por aquí está la amiga Sandra Briceño, de la caja de compensación de Villavicencio. Entonces eso no le gustó a ninguna de las cajas, y pues ustedes saben que las cajas pues tienen mucho tinte político, entonces eso se formó una revolución ahí, ¿sí o no? Entonces José David dice: manejarlo como pasivo no oculta la actividad de la entidad. Lo que pasa es que precisamente la actividad de la entidad es recibir unos recursos que no son de ella y ejecutarlos en lo que la ley les diga, tal cual como cuando yo tengo un contrato de mandato y le digo, yo soy el mandante, y le digo a mi mandatario: le entrego esta plata para que vaya y me haga esta labor. Por supuesto que el mandatario no puede decir que eso es plata de él, sino que tiene que decir que tiene un pasivo conmigo. Eso es lo que hace una caja de compensación. Reciben unos dineros que no son de ellos, y los tienen que ejecutar en lo que diga la ley. Entonces por eso es que no son ingresos. Pero entonces, pues después de todo ese alboroto político y todo eso, y además la caja como que no me creyó mucho lo que le dije, entonces llamaron a otras cajas a preguntar qué les habían dicho otros consultores. Y aclaro que por el año 2013 los consultores de NIF todavía no nos conocíamos, y resulta que todos en todo el país estábamos diciendo lo mismo, sin conocernos ni haber hablado previamente los unos con los otros. Todos le dijimos a las cajas de compensación que los ingresos de ellos no eran realmente ingresos, sino que eran un pasivo, y que tenían que llevarlo como pasivo, y luego en la medida en que lo ejecutaban desaparecería el pasivo. Pero bueno, entonces ya luego salió en el año 2015 el decreto 2496, y allí le dijeron a las cajas, palabra más, palabra menos: ustedes, señores cajas, no van a aplicar la NIF. Ustedes lo que van a hacer es que van a llevar eso al ingreso, como siempre lo han 2496 les dijeron a las cajas: ustedes no apliquen NIF, no se preocupen por eso, háganlo como siempre lo han hecho, y eso llévenlo al ingreso y ya. Por eso las cajas de compensación, y esto lo hicimos allá en Villavicencio, tienen una revelación especial, una declaración de cumplimiento especial, en la cual realmente no dicen que cumplan con las NIF, dice que cumplen con el decreto 2420 del 2015 y todos los modificatorios. Muy bien, entonces usted debe analizar en las empresas a las cuales asesora, cuál es su actividad, cómo la hacen, para saber entonces cómo debe reconocer ese ingreso. Otro caso bastante común, que me lo han preguntado varias veces, es el caso de las empresas de transporte. Profe, ¿las empresas de transporte deben reconocer el ingreso total o deben reconocer un ingreso para terceros? Y eso allí va a depender, porque hay varias modalidades de funcionamiento de las empresas de transporte. Caso 1, supongamos que yo tengo mi propia empresa de transporte, soy dueño de 100 camiones y les tengo chofer. Pues yo soy un empresario del transporte, todos los fletes que contrato son ingreso mío, y a los choferes les pago un sueldo o les pago de acuerdo con los viajes que hagan, bueno, como sea, pero los ingresos son míos.
Hay algunos casos en los cuales yo tengo una empresa de transporte, pero no soy dueño de los carros, o soy una cooperativa de transporte, entonces son un poco de transportadores aquí afiliados y no sé qué. Ahí los ingresos son de ellos, de los dueños de los vehículos. Hemos pactado previamente tarifas entre nosotros y tarifas con los consumidores finales. Y hay algunas empresas de transporte que son empresas de transporte, pero subcontratan a los camioneros. Y la pregunta es eso, ellos cómo lo deben hacer. Porque algunos me dicen, es que en tal municipio me dicen que solamente pague industria y comercio por la ganancia neta de la empresa de transporte. Eso es otro análisis, eso es otro tema y eso es para efectos fiscales. Para efectos contables y financieros, yo siempre les pregunto, bueno, ustedes como empresa de transporte, si yo les pido que me lleven un viaje de Cali a Medellín, ¿negocio con usted o negocio con el transportador? Y me dicen, no, negocia conmigo. Segundo, el precio que usted me va a cobrar es un precio previamente acordado entre usted y su transportador. No, ese precio lo establece la empresa de transporte. Tercero, con el transportador se ha llegado a un acuerdo en el cual se diga cobremos 100 pesos y de cada 100 pesos 20 son míos y 80 son suyos. Absolutamente no. Entonces, si la negociación con el dueño del camión es distinta a la negociación con el cliente final, entonces la entidad debe reconocer el ingreso al 100%. La entidad no puede decir que lo que cobra va a llevar un ingreso para terceros por lo que le cobra el transportador. No debe hacer eso, a menos que haya hecho con el transportador un acuerdo previo en el cual se haya establecido cuánto van a cobrar y cómo van a repartir ese ingreso. Ahí sí estamos hablando de un contrato de cuentas en participación y ahí sí el tratamiento contable es distinto, de lo contrario no. Es lo mismo que si yo vendiera escobas y las vendo a 10.000 pesos y tengo un proveedor que me las vende a 5.000. Cuando yo vendo una escoba en 10.000, pues el ingreso mío son 10.000. Yo no puedo decir que 5.000 son un ingreso para el tercero, dueño de las escobas. Ahora, si hemos hecho un contrato en el cual él dijo, yo pongo las escobas y usted pone el punto de venta y de cada 10.000 pesos 5.000 son míos y 5.000 suyos, ahí es distinto. Pero de lo contrario, yo estoy vendiendo escobas a 10.000 y 5.000 es mi costo de ventas. Si yo negocio los fletes con mi cliente final en 1.000.000 de pesos y negocio lo que me va a cobrar el camionero y él me va a cobrar 700.000 y esas negociaciones son independientes, entonces tengo que reconocer el ingreso completo por 1.000.000 y los 700 como costo del servicio prestado. Y ojo que esto es solamente un ejemplo a mano alzada, ¿ok? Cada que alguien me vaya a preguntar sobre eso, voy a hacer el mismo ejercicio. Y no me atrevo ni siquiera a sacar un artículo o un libro diciendo esto tiene que ser siempre así, ¿ok? Edna Merlis me pregunta que cómo funcionan los consorcios. Funciona como diga el contrato. Habrá que mirar el contrato. Cuando me preguntan o me hacen ese tipo de consultas, siempre les digo, muéstrame el contrato. Lastimosamente he encontrado que la mayoría de contadores no conocen los contratos. Y si usted no conoce el contrato, pues entonces no va a saber cómo es que se contabiliza cierta transacción. Ahora, hay contratos bien complejos. Hace poco en una empresa me dijeron, ayúdenos a saber cómo contabilizar esta transacción. Entonces ellos tenían un lote, hicieron la venta del lote por ahí a una entidad. Esa entidad iba a ser vivienda de interés social y luego esas viviendas de interés social pues tienen una regulación fiscal especial y no sé qué. Entonces lo primero que le dije fue, bueno, muéstreme el contrato con el cual vendieron ese lote, porque una cosa es que me cuenten el cuento y otra cosa es ver el contrato. Entonces ellos tenían un contrato de fiducia de parqueo, en la cual entonces la entidad pone el lote a nombre de una entidad fiduciaria. Sobre ese lote con otro viene y construye, venden las casas. Pero la fiducia al inicio tiene unos considerandos y en esos considerandos hablaba acerca de una oferta de compra y hablaban acerca de un acuerdo de compra y de una promesa de fiducia. Entonces le dije, bueno, muéstreme el contrato de promesa de fiducia del que habla aquí. Casi que no lo consiguen, pero bueno, por allá como a las 3 semanas llegó. Y el contrato de fiducia decía, yo tengo un lote,
usted quiere el lote. Mi lote vale 10.000 millones. El otro decía, listo, se lo compro por 10.000, le voy a dar 3.000 millones ya, y los otros 7.000 se los voy a dar a medida que vaya vendiendo las casas, porque antes no tengo plata. Cuando vi eso dije inmediatamente, eso es un contrato de compra-venta. Independiente de que de ahí para allá hayan hecho una fiducia, que el parqueo, que no sé qué, hágalo como quiera, pero todo nace en ese acuerdo de voluntades inicial donde dijeron, deme su lote y yo le doy 10.000 millones. Cómo me lo vaya a dar y qué figura jurídica o qué figura legal vayan a utilizar, eso es otro problema. Y seguramente, y de hecho el tratamiento fiscal de esa transacción fue totalmente distinto, pero el tratamiento financiero es muy claro. La entidad vendió el lote por 10.000 millones y ya le dieron 3.000 hoy y 7.000 se los dan después, tiene una cuenta por cobrar. Entonces, cuando me hablan de patrimonio autónomo, de fiducias, de consorcios, de uniones temporales, de contratos de colaboración, siempre les voy a decir, tráigame el contrato, vamos a leer el contrato. Y ojo que en el último año he tomado una decisión y cuando me mandan los contratos les cobro por leer el contrato, ¿sí? Para que aprendan a hacer contratos más concisos. Porque es que imaginen ustedes, el otro día me mandaron un contrato, a propósito no he dado respuesta, me mandaron un contrato de 27 páginas y en inglés. No, la sola traducción de eso cuesta como 1.000.000 de pesos. Entonces, muéstrame el contrato y yo te diré cómo se contabiliza. Voy a anotar aquí en mis pendientes, dar respuesta respuesta. Eso era como una subvención. Gracias por hacerme acordar, amigos. Muy bien. Entonces, cuando usted me dice, profe, en los consorcios, habrá que mirar qué dice el consorcio, qué es lo que vamos a hacer, si vamos a riesgo, o si yo solamente pongo una plática y me siento a rascarme la barriga hasta que haya resultados, quién es el que va a trabajar, cómo vamos a trabajar, por qué cosas responde usted y por qué cosas yo, qué activos se van a utilizar, se reparten las utilidades o se reparten los ingresos y costos y gastos, que es distinto. Entonces, más allá de que la responsabilidad en uno sea limitada y en otro sea solidaria, en el caso de consorcios y uniones temporales, en el consorcio la responsabilidad es solidaria, en las uniones temporales es responsabilidad limitada. Más allá de eso, el tratamiento financiero lo determina el contenido del contrato. ¿Ok? Muy bien. Entonces, antes de uno ir a asesorar a una empresa en temas de ingresos, antes de ir a la sección 23, tenemos que pararnos aquí en este literal A del párrafo 2.23, ¿ok? Para saber si una transacción sí es ingreso o no es ingreso. De estas 5 renglones depende todo lo que usted quiera decir sobre los ingresos, para cualquier tipo de operación, para cualquier tipo de entidad. O sea que si usted entiende este párrafo, ese literal A, ya usted puede asesorar al que sea. ¿Listo? Bien, y aquí hay un elemento muy importante, lo resalto, de hecho está resaltado, y es que el ingreso tiene que ser capaz, en condiciones normales, de incrementar el patrimonio. Si el ingreso no es capaz de incrementar el patrimonio en condiciones normales, es porque esa plata no es suya o esos derechos no son suyos. ¿Ok? Aquí me gusta poner un ejemplo muy fácil de comprender, muy didáctico, y es el siguiente. Supongamos que yo necesito un televisor o un computador. Necesito un computador. Tengo varias formas de obtener ese computador y una de ellas es simplemente que tengo un amigo que hace mensajería y entonces le digo a mi amigo que hace mensajería, le entrego 2 millones de pesos y le digo, Carlos, por decir cualquier nombre, Carlos, vaya con estos 2 millones de pesos a la pasarela, al almacén número tal, pregunte por fulano de tal y me va a comprar un computador de tal marca, de tales especificaciones con estos 2 millones de pesos. Mire que yo sé cuánto vale el computador, dónde lo va a comprar, qué referencia es, y le di los 2 millones. Y él me dice, listo, yo te cobro 30.000 pesos por la vuelta. Entonces le doy 2 millones 30.000 pesos. En ese caso, si él fuera una entidad
él no podría decir tengo un ingreso por 2.030.000. Él va a decir tengo un pasivo por 2.030.000. Todavía ni siquiera puede reconocer los 30.000 como ingreso, porque eso los podrá reconocer cuando haga aquella labor para la cual fue encomendado. ¿Ok? En ese momento inicial, cuando recibe los 2.030.000, él está recibiendo un pasivo. Él dice, le debo plata a Juan David, 2.030.000. Luego él va, compra el computador con los 2 millones. Ahí puede decir, ya no le debo a Juan David 2 millones, ya me los gasté, solo tengo 30.000 a su favor, tengo que completar la misión. Completar la misión es que me traiga el computador. Cuando él llegue acá con el computador y me lo entregue, ya él completó la misión y los 30.000 se van a su estado de resultados como ingreso. Antes no. Entonces mire que de los 2.030.000 pesos que él recibió, solamente 30.000 fueron capaces de incrementar su patrimonio. Ahí no estoy preguntando si pagó parqueadero, cuánto gastó en gasolina y todo eso, pero los 30.000 en esa transacción son capaces de generar un incremento patrimonial. ¿Listo? Segundo, es posible que yo le diga, oye Carlos, necesito un computador, y Carlos me diga, listo, yo te lo vendo, vale 2 millones de pesos. Y entonces yo le digo, sí, pero yo necesito un computador de tal marca, de tales especificaciones y tal. Y él me dice, sí, vale 2 millones, yo te lo vendo 2 millones de pesos. Y entonces Carlos se va a un almacén donde él sabe que le venden computadores, habla con uno, habla con el otro y logró comprarlo en 1.800.000 pesos. Y lo trajo y me lo dio a mí y yo le doy a él 2 millones de pesos. Entonces mire que ahí se presenta una situación distinta. Yo estoy negociando con Carlos el computador en 2 millones de pesos. No me interesa cuánto le cueste a él. A mí me interesa es que me vendan un computador. No me interesa en cuánto lo compré él. Entonces él hace una negociación distinta conmigo, que soy su cliente final, y otra negociación con el que le vende el computador a él. Los 2 millones que yo le doy son un ingreso, y el 1.700.000 que le cobraron a él es para él un costo. Hasta ahí creo que vamos claros, ¿cierto? Ya por ahí hay unas preguntitas, ya enseguida las resolvemos. Tercera situación, yo le digo a Carlos, oye Carlos, te voy a dar estos 2 millones de pesos, ve y me consigues tal computador de tal marca con tales indicaciones, con 2 millones yo sé que te alcanza, me trae la factura y la de vuelta. Cuando venga aquí le voy a dar a usted 50.000 pesos por el servicio. Igualito o muy similar al primero, él recibió 2 millones como pasivo porque le encomendé una misión con esos 2 millones. Fue y compró un computador que supongamos le costó 1.800.000, me trajo la factura y entonces él me dice, mire, de los 2 millones que me dio, el computador costó 1.800.000, saco los 50.000 pesos por mis servicios y le devuelvo 150. Entonces ahí 150 fue el ingreso para Carlos, porque es el único valor capaz, 50 es el ingreso para Carlos, porque es el único valor capaz de incrementar su patrimonio. Por aquí me dice Fanor, teniendo en cuenta la definición de ingreso, ¿qué opina de la recuperación por costos y gastos? Bueno, ahorita vamos a hablar de los costos y gastos, pero básicamente las normas no hablan específicamente de esto, o sea que esto se convierte más en un tema del estilo del preparador de la información financiera. Sepan ustedes también que realmente estas normas son estándares. Aquí en Colombia lo volvemos norma, pero cuando usted coge un estándar y lo vuelve norma, pues va a tener un problema, es que los estándares son estándares, no son normas. La norma es que se hace así y ya, mientras que los estándares admiten discusión. Entonces hay algunos temitas como estos que no están regulados en ninguna parte de los estándares, entonces dependen más del estilo del preparador de la información y de su capacidad para revelar. Entonces ahorita hablamos de ese. Y me dice por aquí Ruth, cuando se transfirió los riesgos, reconoce el ingreso. Claro que sí. Cuando estemos estudiando por allá la sección 23, después de la cuarentena, hay una larga lista de cosas por hacer después de la cuarentena. Pero básicamente para usted decir que tiene un ingreso, usted tuvo que haber hecho su parte del contrato.
Si usted quiere entender y volverse un experto en el reconocimiento de ingresos, estúdiese la nueva NIF 15. Aunque su empresa sea pyme, pero la NIF 15 nos enseña a documentar muy bien ese proceso de generación del ingreso a través de lo que se llaman las obligaciones de desempeño. Mire que en los ejemplos que les di ahorita, Carlos, cuando hice el acuerdo con Carlos para el computador, en los 3 ejemplos, él se comprometía a algo para poderse ganar su parte. Eso es una obligación de desempeño. Y básicamente, o el principio general en el reconocimiento de los ingresos, es que el ingreso se reconoce cuando se cumplen esas obligaciones de desempeño. ¿Y eso qué quiere decir? Simplemente que él va a decir, estos 50 me los voy a ganar por hacer esto. Cuando haga eso, va a reconocer el ingreso. ¿Ok? Los que pagaron su membresía anual, caso práctico aquí con el profe Maya, ¿cuánto pagaron? 500,000 pesitos apenas. Eso es una cosa muy barata, eso es casi regalado, mejor dicho. Entonces usted pagó 500,000 pesos y apenas pagó los 500, entramos en cuarentena, todo el mundo encerrado, no había internet y no se pueden dar clases. Yo, que soy el que estoy recibiendo los 500, yo no puedo decir que ya me gané algo de dinero, nada. El año tiene 52 semanas, redondeémosle a 50 semanas pues. Entonces, ya que para hacer NIFs no necesitamos ni una calculadora. Y eso que es facilito, 500,000 dividido 50 semanas son 10,000 pesos semanales. Entonces, yo recibo los 500,000 y yo digo, tengo un pasivo. En este momento yo a todos ustedes les debo mi vida, les debo mi mercado, gracias. Vean, si no fuera por ustedes, ¿qué estaría haciendo yo en esta cuarentena? Entonces, yo tengo un pasivo. Eso para mí no es ingreso hasta tanto yo cumpla esa labor para la cual ustedes me entregaron esos dineros. Es decir, que en la medida que se desarrollen las clases, de acuerdo con la promesa, yo puedo ir reconociendo esos ingresos. ¿Ok? Por allá, cuando llevemos ya un año estudiando, en febrero del próximo año, entonces vamos a decir, ya ese dinero ya fue ingreso mío, en mi estado de resultados debería aparecer. Y hagamos un ejemplo muy práctico. Si hablamos de que son, pongámoslo de alguna forma, digamos eso en meses, digamos que son 40,000 pesos mensuales. Por 12 son 480 y los 20,000 son la propina. Y arrancamos en marzo. Entonces tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. De este año 10 meses. O sea que de los 500 que yo inicialmente pongo en el pasivo, a diciembre ya voy a tener 400,000 en mi estado de resultados y 100,000 en el pasivo. Así de sencillo. En la medida en la cual yo hago la parte a la cual me comprometí en el contrato, así mismo voy reconociendo los ingresos. Y muy interesante la pregunta de Caterine. Para ustedes entonces esto es un activo. Fíjese que ustedes pueden tomar la decisión, y de hecho yo también lo puedo hacer, dependiendo de los montos, la materialidad. Usted podría decir, eso es un activo que se llama pago por anticipado, gasto pagado por anticipado. Ok, Fanor dice diferido, ¿sí? Algunos dicen que los diferidos desaparecieron de la NIF y que son pecados, eso es mentira, los diferidos siguen estando. Usted podría decir ingreso recibido y gasto pagado por anticipado. Porque ¿qué ocurre? Supongamos una situación apocalíptica donde definitivamente se acabó el internet en el mundo, no sé, alguna cosa pasó y nunca se pudo hacer las clases de ninguna manera, pues yo tengo que devolverle la plata, así de sencillo. O más trágico todavía, supongamos que yo me acueste hoy y no me levante mañana. Ahí mismo ustedes tienen que llamar a mi empresa de consultoría y decir, vea, yo pagué por anticipado por unas clases. Al profe ya no las puede dar porque ya está en el cielo, tenga, le devolvemos su dinero. ¿Ok? Ustedes podrían decir, eso es un gasto pagado por anticipado. Que también podrán decir, y más adelante vamos a hablar del tema de la materialidad, usted podrá decir, no tiene mucho impacto llevar eso inmediatamente a resultados, voy a llevarlo a resultados. Yo como el que recibo el ingreso también podría tomar la decisión.
Es verdad, me pagaron por anticipado, pero esto es tan inmaterial que voy a llevarlo inmediatamente a resultados, podría decirlo, ¿ok? Dependiendo siempre de la materialidad de la partida. Más adelante vamos a estudiar la sección 10, el párrafo 3, vamos a estarlo estudiando ampliamente y con muchos casos, porque ese párrafo 10 es el de la materialidad, es el que me dice cuándo y en qué medida tengo que aplicar una norma o cuándo y en qué medida no estoy obligado a aplicarla, ¿ok? Bueno, entonces, ojo con el tema de ingresos. Los ingresos no es lo que diga la factura. No existe un ingreso porque exista una factura. Antes, al contrario, las facturas existen porque existen los ingresos. O sea que si usted va a hacer una auditoría sobre los ingresos, es un error metodológico basarse en la revisión de facturas. Usted lo que debería revisar son contratos, hechos económicos, transacciones, eventos, ¿sí? Fíjese, por ejemplo, que digamos que usted está haciendo la auditoría a un hotel y el hotel, usted está verificando si el hotel reconoció todos los ingresos que debía reconocer y le pide al hotel el informe de facturación. Pues si efectivamente todo lo que esté facturado ahí, usted mira y prestaron un servicio. Pero ese es un error metodológico, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si el hotel hizo 20 eventos en el mes de diciembre y con todos los clientes hizo un acuerdo de que no les iba a cobrar en diciembre sino en enero, iba a dejar esa facturación para enero, pero los eventos se hicieron en diciembre? Entonces allí hay un ocultamiento de ingresos que tampoco es permitido por las NIF. Las NIF no permiten adelantar ingresos, pero tampoco permiten retrasarlos. Entonces, si usted evalúa los ingresos de la entidad, no debería evaluarlos con base en la facturación, debería ir y mirar la operación de la entidad, y es muy fácil detectarlo por fuera del área de contabilidad. Por ejemplo, usted va donde el jefe, el director de eventos, y le dice, él tiene unas bitácoras, unos informes, venga, muéstreme qué eventos hicieron en diciembre. Él le va a mostrar, porque él orgulloso saca pecho diciendo atendí 10, 20 eventos en diciembre. Y luego usted con ese informe se va para el área de contabilidad y dice, muéstreme cómo estos eventos que se hicieron fueron contabilizados como ingreso. Ahí es donde va a encontrar realmente que le están retrasando el reconocimiento de ingresos. Entonces, ojo con eso, las facturas no generan ingresos, es al contrario, los ingresos deben generar facturas. Muy bien, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, algún caso, algún ejemplo suyo o de su familia o de algún amigo. Vamos al literal B, donde definimos lo que son los gastos. Y dice así: los gastos son decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones de valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio. Y tienen que ser operaciones distintas a las relacionadas con las distribuciones realizadas a propietarios. Entonces los gastos son como el contrario de los ingresos. Los ingresos son capaces de aumentar el patrimonio, pues los gastos son capaces de disminuir el patrimonio, así de sencillo. Y además esos gastos tienen que ser distintos a los relacionados con distribuciones realizadas a propietarios. Y ojo con las distribuciones a los propietarios. Algunos piensan que las distribuciones a los propietarios son solamente el reparto de utilidades mediante las actas de las asambleas, pero no es así. Realmente una distribución a propietarios es cuando el propietario, en su calidad de propietario, ordena que le entreguen ciertos recursos que le pertenecen a la entidad. En palabras más cotidianas, cuando el dueño de la empresa dice, hágame un cheque de 5 millones que me voy. Y uno dice, pero 5 millones como a razón de qué, ¿va a pagar algo, va a comprar algo? No, deme 5 millones que necesito ir a mercar. Voy a ir a comprar el mercado para la cuarentena. Eso es una distribución a propietarios. ¿Y por qué se califica esa actuación como una distribución a propietarios? Porque si el señor no fuera propietario, nadie le daría el cheque de 5 millones. Así de sencillo. Si yo tengo acciones en el grupo Aval
Yo puedo ser accionista de Aval, un paquetico de acciones. No soy nadie allá, pero pues puedo tener acciones. El 0.000002001%. Y entonces llego a la oficina, a cualquier oficina de un banco del Grupo Aval y le digo, haga el favor y me entrega lo que hay en la caja porque yo soy socio de esta compañía. Pues lo cierto es que no me van a entregar un peso, por el contrario van a llamar a la policía para que me lleven preso por intento de hurto. Pero si llega el dueño del banco, ese sí puede decir, pásame lo que tenga en la caja que me voy, ¿ok? Eso es una distribución a propietarios. Cuando el propietario ordena que se le entreguen o retira recursos de la compañía solo por el hecho de ser el dueño. Y obviamente pues esto trae todos los problemas que usted quiera. En muchas empresas donde implementamos NIF y empezamos a encontrar cuentas por cobrar a socios, y entonces le decimos, bueno, muéstreme de qué debe plata el socio, y entonces lo que vemos es que el socio entra y saca plata de la compañía sin ningún tipo de restricción, y entonces allí les decimos, ojo, esto no puede manejarse así, porque esa plata que se le presta al socio, empezando, no está respaldada, no hay un contrato, no hay un documento, y así hagan un pagaré, esos dineros no rentan, entonces eso no cumple el objeto social de la compañía, no se debe hacer. Y además son dineros que salen de la compañía pero seguramente nunca vuelven. Entonces es posible que allí digamos, oye, esto no es un préstamo, esto no es un dinero que esté respaldado. Entonces ahí lo que va a ocurrir es precisamente eso, que vamos a tener que decir, eso fue una distribución a socios. Entonces muchas empresas les decíamos esto y empiezan a decir, ay no, pues usted me va a meter en problemas, ¿cómo así? Porque de eso nunca se hizo un acta, los socios nunca han declarado eso en sus declaraciones de impuestos y bla bla bla. Entonces sencillamente yo no soy el que lo estoy metiendo en problemas, el socio que sacó la plata se metió en el problema solito y pues ahora le tocará declarar esos dineros. ¿Listo? Entonces ojo con ese tema de distribuciones a los socios. ¿Cómo se contabiliza? Dice José David. Eso es muy sencillo. Si ya lo tiene como cuenta por cobrar, entonces acredita la cuenta por cobrar y hace un débito a las ganancias retenidas. Y por allá alguien le pusieron los pelos de punta y dijo, no, las ganancias retenidas no se pueden tocar. Y entonces yo le dije, ¿cómo así que no pueden tocar? Y entonces el socio, ¿por qué las llevó? Llame a la policía, que lo lleven preso, porque se llevó lo que no se podía llevar. Entonces algunos piensan que no pueden hacer la contabilización, pero el tema no es si la pueden hacer, no, es que la tienen que hacer porque el hecho ya ocurrió, los recursos ya se fueron. Y si los recursos ya se fueron es porque el hecho ya ocurrió y el registro contable es la simple formalización del evento. Entonces, básicamente todo lo que se llame cuentas por cobrar a socios se vuelve un problema. Listo, un verdadero problema. Entonces, si usted conoce alguna empresa que tenga esa cuenta, esa es una empresa que necesita una buena consultoría en NIF y en tema fiscal, porque puede llegar a tener problemas y problemas serios. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente en empresas donde encontramos esto, eso lo que generaba era una disminución patrimonial inmediata, porque el socio simplemente sacó su plata, ¿ok? Imagínese que yo voy a crear un banco y supongamos que el requerimiento actual esté en 30.000 millones de pesos y entonces yo giro un cheque de 30.000 millones para crear el Banco Maya, SAS. Los bancos no pueden ser SAS, pero bueno, estoy suponiendo. Entonces nos reunimos entre todos, pues 200 contadores, y montamos el banco de los contadores. Patrimonio 30.000 millones de pesos. Y entonces cada uno trajo la plática, la consignamos en una cuenta y al otro día todos aparecieron diciendo, ay, présteme plata, que es que estamos en cuarentena y necesito mercar y no sé qué. Y esos mismos 30.000 millones con los que creamos el banco se los prestamos a todos los socios. ¿Qué gracia tiene eso? No tiene ninguna. Entonces, ojo con esas cuentas por cobrar a socios, porque eso genera muchísimos problemas a la hora de una visita de la super, incluso la DIAN puede molestar por eso. Y digamos que en casos no tan buenos, por ejemplo, cuando la empresa tiene problemas para pagarle a sus proveedores, algún proveedor lo puede demandar.
Y en la demanda el juez va a decir, venga, ¿cómo así que usted de la compañía se sacó plata como préstamo a usted mismo en lugar de pagarle a sus proveedores? Eso puede generar muchos problemas. Dicen por aquí, ¿qué pasa con la retención en la fuente de esas partidas por cobrar a socios? No sé, algún tributarista que quiera armar un seminario sobre eso. Porque ojo que es como hacen mal las cosas, pues de ahí para adelante es una cascada de cosas mal hechas. Bien, porque obviamente si usted distribuye dividendos, en muchos casos tendrá que retener. Pero si la distribución se hizo de manera irregular simplemente porque sacaron un cheque y se fueron, pues obviamente nunca hicieron retención en la fuente. Y la formalización de la asamblea o junta de socios sería posterior. Claro, eso habrá que informarlo en la próxima asamblea, o dejarlo sentado en el acta diciendo, mire, todas esas platas que habían sacado que nunca volvieron, tuvieron que contabilizarse como distribución a socios, y listo el pollo. Eso es un tema obviamente que a nadie le va a gustar. Seguramente si usted entra con mucha frialdad ante su cliente a decirle esto, pues su cliente lo que va a hacer es cambiar de contador y buscar un contador de esos flojongos ahí que hacen todo lo que el dueño diga. Pero si usted le explica al dueño de la compañía o a los socios lo que puede ocurrir, seguramente pues ellos van a hacerlo como es. Y además que usted como contador, si usted firma esos estados financieros así, pues está firmando unos estados financieros que están malos realmente. Y como le decía, muchas veces no pasa nada en muchos años, pero el problema viene el día de la liquidación, el día de la insolvencia, o el día en que un proveedor lo demande por no pagar, o el día en que el Estado lo persiga por no pagar impuestos, y usted diga, ay, no tengo plata, es que estamos pobres y líquidos y en cuarentena, y cuando van a mirar sus cuentas tiene miles de millones en cuentas por cobrar a usted mismo. Eso es el verdadero problema. Además, los que violan los estatutos, y ojo, los que son revisor fiscal. De los 20 conectados, yo sé que muchos de ustedes son revisor fiscal, y básicamente la labor de ustedes como revisor fiscal es ser el policía de la administración. Ustedes tienen que mirar que la administración esté cumpliendo con los estatutos sociales. Eso es un tema bien delicado. Entonces dígame, ¿en qué parte de los estatutos dice que la plata de la empresa es para prestársela a los mismos socios? Eso es un tema bien delicado. Bueno, continuemos entonces. El reconocimiento de los ingresos y los gastos se deriva directamente del reconocimiento y la medición de los activos y pasivos. Básicamente uno podría reconocer ingresos y gastos a punta de reconocer activos y pasivos y de hacerles la medición posterior. Todo lo que pase en el estado de resultados pues tiene su contraparte en el estado de la situación financiera. Digamos que en otras palabras, el estado de resultados es como hacer un zoom a una partida que se llama resultado del periodo que está en el estado de situación financiera. Usted podría llevar contabilidad sin tocar cuentas de resultados. Simplemente todo lo que llevaría a resultados, llévelo directamente a la cuenta de resultados del periodo. Si haga ese ejercicio mental y verá que así va a ser. Entonces básicamente todo lo que hacemos en el estado de resultados ha tenido su origen en la variación del valor de los activos y pasivos. El estado de resultados y las variaciones del estado de situación financiera están conectados. Y usted se da cuenta de ello cuando hace el estado de flujos de efectivo. Un estado de flujos de efectivo bien hecho me va a permitir ver la relación directa entre las partidas del estado de situación financiera y las partidas de resultados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, las condiciones para el reconocimiento de ingresos y gastos son objeto de discusión en los párrafos 27 al 32. Por aquí llegó un interesante comentario del amigo Néstor Uribe. Dice: con relación a los ingresos, hoy escuchaba una presentación donde se cataloga el principio de devengo bajo NIF para fines fiscales como una defecio avalado por el gobierno nacional, y más en época de crisis de liquidez. Me refiero al caso cuando se entrega el bien o servicio por 10 millones bajo NIF y para fines fiscales, según artículo 21-1 del estatuto, que indica que para el reconocimiento no debe haber diferencia entre lo contable y lo fiscal, salvo las estimaciones contables que no son aceptadas fiscalmente.
se presta o entrega el servicio y se causa el impuesto, pero el punto es que en esta crisis es posible que no se recupere dicho valor a falta de liquidez y el impuesto ya lo pagué. ¿Qué opinas? Ay, amigo, ahí nos tocaría analizar muchas cosas. Realmente los tributos, en mi concepto, yo, Juan David Maya, empezando que yo soy libertario, los tributos en Colombia son una adefesio de principio a fin, ¿ok? Y cuando yo grabo la actividad sin tener en cuenta los flujos de caja, claro, lo que hago es ponerle una carga todavía más alta al empresario. Realmente los tributos deberían depender precisamente de la caja del empresario, porque ¿de dónde va a pagar impuestos si no tiene caja? ¿De dónde va a pagar impuestos si no tiene activos líquidos para pagarlos? Ese es uno de los grandes problemas que tienen, por ejemplo, no todos, pero sí algunos campesinos que son dueños de tierras. Sus tierras valen muchísimo dinero, pero realmente no tienen plata para pagar impuestos. Porque es que usted puede ser dueño de la tierra, pero de la tierra no brota plata. Entonces usted es dueño de la tierra, pero usted vive del café, del plátano, ¿sí? Su tierra vale y vale y vale y vale más, y entonces todo el mundo le quiere cobrar impuesto predial, valorización, etcétera, pero usted dice pues, que de la tierra no brota plata, ¿sí? Entonces allí son discusiones muy interesantes. De todas maneras, nosotros siempre hemos tenido, o siempre no, en la historia reciente hemos tenido los impuestos a la renta basados en el modelo de acumulación o devengo que antes se llamaba causación. Lo que hizo el sistema tributario en el 2016 se actualizó hacia los conceptos de la NIF, pero estableció 10 excepciones en el reconocimiento del ingreso que las pueden encontrar en el párrafo 27 raya 1, perdón, en el artículo 28 del Estatuto Tributario, donde dice los mismos ingresos contables pues son ingresos fiscales, salvo estas excepciones, y le da 10 excepciones. Algunas bien interesantes, por ejemplo, cuando usted tiene una propiedad de inversión, las propiedades de inversión generan un ingreso por medición a valor razonable. Ese ingreso por valor razonable va al estado de resultados y forma una ganancia del periodo. Esa no es gravada, está exceptuada. Lo mismo si usted tiene ganado y el ganado lo mide a valor razonable, eso genera un ingreso al estado de resultados, pero no es un ingreso gravado con el impuesto hasta que venda las vacas. Y en ese sentido el estatuto, digamos que le da la solución para esas partidas. El de vender a crédito sí, pues no tiene solución y siempre ha sido así. Entonces allí no vamos a tener, digamos, una diferencia significativa respecto de lo que había. Entonces esas 10 excepciones que le da el artículo 28 pues solucionan algunas problemáticas. Pero fíjese este tema tan interesante. Las cooperativas y otro tipo de entidades como las mismas cajas de compensación, cuando calculan las utilidades del periodo, luego con esas utilidades tienen que hacer unas apropiaciones y unos fondos, y esos fondos tienen que ser plata, y esas sí no se salvan de ese asunto, porque si la cooperativa, por ejemplo, si una cooperativa es dueña de unos locales comerciales y los mide como propiedad de inversión al valor razonable y le generaron en el año 1.000 millones de pesos de valorización, ingreso por medición a valor razonable de propiedad de inversión, eso le va a generar resultados, y esos resultados luego tiene que hacer unas apropiaciones, y muchos se ven a gatas porque dicen, hombre, pero es que ese resultado es producto de una medición de valor de mercado y ahora yo tengo que sacar plata y constituir unos fondos que tienen que ser de altísima liquidez. Eso es todo un problema, pero no es un problema de las NIF, realmente ese es un problema de nuestra propia legislación. ¿Ok? Entonces, bueno, habrá que mirar qué hacer en esos casos. Bien, vamos entonces al párrafo 25, ingresos. Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de una entidad
y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías o alquileres. Mientras que las ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos, pero que no son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se reconocen en el estado de resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas. Esa es otra interesante discusión. ¿Qué ítems, qué partidas son ingresos ordinarios y cuáles son simple ganancia? Entonces, ojo, dígame lo que quiera, pero no me hable de el objeto social de la compañía. Dígame lo que quiera, pero no me hable del código SIU de la compañía. Y teniendo en cuenta esto, que no puede hablar ni del objeto social ni del código SIU, cuéntenme qué son actividades ordinarias para usted. Tenga en cuenta que actividades ordinarias realmente no es, no hay una definición realmente aquí en la norma sobre el tema de actividades ordinarias. Ingreso de actividades ordinarias sí tiene una definición, pero pues me lleva al mismo punto. Defina actividades ordinarias. Entonces, si yo le pregunto a usted así desprendidamente qué son actividades ordinarias, ¿usted qué me contestaría? A ver, escuchemos respuestas. Recuerde que no puede mencionar objeto social ni el código SIU. Que Angie ya me dijo, las que corresponden directamente con el objeto de la empresa. No puede hablar del objeto social ni del código SIU. Entonces Néstor dice, ¿qué compra? ¿Qué vende? ¿Qué produce? Muy bien, por ahí va el asunto, Néstor. Claro, ¿a qué se dedica usted? ¿A qué se dedica? Ingresos directos, dice Johnny. Ojo que algunos son indirectos y sí resultan siendo ordinarios. Marley dice a lo que normalmente se dedica la compañía. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál es la recomendación que yo les doy al momento de evaluar si un ingreso es ordinario o es una simple ganancia? Entonces, para usted evaluar si un ingreso es ordinario o una simple ganancia, yo le diría, bueno, hágase esta pregunta. Por acá dice lo que vende todos los días. Yo estoy buscando en la NIF, estoy buscando esta definición y yo realmente no la encontré. Encontré por ahí algunos indicios, entonces de tomar esos indicios y atar cabos, llegué a la siguiente conclusión. Los ingresos ordinarios tienen unas características. Más allá de definirlos, voy a mencionar ciertas características que son las que yo evaluaría en una transacción para clasificarla como un ingreso ordinario. La primera característica que encuentro en los ingresos ordinarios es que se presentan de manera repetitiva. Usted hace esa transacción hoy, vuelve y la hace mañana, y la entidad constantemente hace esa transacción. Entonces eso hace que se vaya volviendo un ingreso ordinario. Ahí le pongo un chulito, digo, sí, aplica para ordinario. La entidad es evaluada por esos ingresos ordinarios. O sea, la entidad, la administración, pero también los terceros evalúan a la entidad de acuerdo con esos ingresos ordinarios. El banco le interesa si yo vuelvo a tener de esos ingresos, ¿ok? Mis acreedores, mis proveedores, mis accionistas. Entonces, un ingreso ordinario es un ingreso repetitivo que aparece frecuentemente. Los ingresos ordinarios, además de ser repetitivos, son presupuestados. No aparecen de la noche a la mañana ni por arte de magia. Aparecen porque alguien pensó en ellos, los gestionó, hizo algunas labores para que esos ingresos ordinarios aparecieran. Los ingresos ordinarios son presupuestados. Alguien pensó en ellos. Alguien se levantó por la mañana y dijo, hoy voy a hacer tal cosa para ganarme este dinero. Entonces los ingresos ordinarios son repetitivos y además son presupuestados.
Los ingresos, también qué significa presupuestados, que la entidad cuenta con ellos para llevar a cabo o para cubrir ciertos costos que seguramente son fijos. Muchas veces las entidades dicen, con lo que vendo de chatarra puedo pagar la seguridad privada. La seguridad privada la pago con la chatarra. O con lo que vendo de chatarra pago la factura de energía. Entonces se convierte en un tema presupuestado, y el día que no haya chatarra para vender, o que hayan hecho una mala negociación o se hayan robado la chatarra, ese día alguien va a preguntar qué pasó con la venta de la chatarra. Entonces esos ingresos ordinarios no aparecen así como porque sí, como que hay de pura chiripa, ¿cierto? O de pura casualidad. Está conectado el amigo Jorge Ron desde el Ecuador, no está conectado hoy para que nos diga cómo se dice chiripa en ecuatoriano. Entonces los ingresos de actividades ordinarias aparecen porque alguien pensó en ellos, ¿ok? Y tercero, son repetitivos, son presupuestados, son relevantes también, son importantes para la compañía. Es posible que en algunas ocasiones no tenga los tres elementos, solamente uno, solamente dos, ¿sí? Este tema de que sean relevantes muchas veces realmente no es que sean tan importantes o tan vitales, pero sí son repetitivos y presupuestados, se vuelven ordinarios. ¿Listo? Entonces es posible que un ingreso sea relevante aunque no aparezca con mucha frecuencia, pero de la evaluación de la importancia de ese ingreso y de qué tanto la administración influyó en que apareciera, se puede volver un ingreso ordinario. Por ejemplo, una empresa de entretenimiento puede haberse ganado un premio, no sé, un premio, algo así como los Grammy, pues le gana un premio, y eso se lo gana solamente una vez cada 5 o 6 años. Sí, pero pues está relacionado con lo que hace, trabajó duro para obtenerlo, entonces se vuelve un ingreso de actividades ordinarias. Esto que le acabo de decir no lo va a encontrar en ninguna parte de las normas. Lo encuentra porque, por ejemplo, por allá en el material de formación dice que los ingresos de actividades ordinarios, los usuarios de la información quieren evaluar el comportamiento y la evolución de ese ingreso a lo largo de los años. Y ahí sale que sean repetitivos. ¿Listo? Entonces, no tiene nada que ver con el objeto social. Se supone que la entidad hace lo que diga su objeto social y pues de ahí los ingresos ordinarios. Pues sí, pero es que hay otros ingresos que no son realmente eso, no son realmente el objeto social, pero están ahí y resultan de ciertas actuaciones de la entidad, entonces sí se vuelven ordinarios. ¿Qué serán entonces las ganancias? Pues las ganancias las podemos deducir utilizando los mismos elementos del ingreso ordinario, pero al contrario. Si los ingresos ordinarios son repetitivos, las ganancias son ¿qué? Prohibido decir ocasionales. Si los ingresos ordinarios son repetitivos, ¿cómo serán las ganancias? Ahora me dicen la más fácil, no repetitivos. A ver, ¿qué dice por aquí Nuris? ¿Qué dice por aquí Gabriel? Esporádicos, muy bien. No aparecen todos los días. Sí, esporádicas, muy bien. Las ganancias no aparecen todos los días. Aparecen por allá de vez en cuando, ¿cierto? De manera esporádica. ¿Sí? Eventuales, dice Néstor, muy bien. Son eventuales, o sea, eso pasó hoy, pero no es normal que esté pasando a cada rato. Si es normal que esté pasando a cada rato, pues deja de ser una simple ganancia y se vuelve un ingreso ordinario. Entra en el presupuesto de la compañía, ¿ok? Entonces, los ingresos, las ganancias son esporádicas, ¿sí? Si los ingresos ordinarios son presupuestados, las ganancias, ¿qué serán? No presupuestadas, ¿sí? No se vale. Entonces son, digámosle, son esporádicas, no puede decir ocasionales, Luz Marina. Prohibido decir ocasionales porque entonces piensan en la declaración de renta. Extraordinarias, dice Rosa Elvia. Sí, puede ser, son extraordinarias, son inesperadas. Los ingresos ordinarios son presupuestados, las simples ganancias son inesperadas, fortuitas.
Nadie esperaba que eso ocurriera, nadie hizo nada para que eso ocurriera, ni siquiera lo incluyeron en el presupuesto. Simplemente apareció una ganancia y ¿esto qué fue? Simple ganancia. Por ejemplo, una muy típica, se estrelló el camión de la compañía, afortunadamente el conductor salió ileso. Ese camión tenía un valor en libros de 20 millones de pesos, pero estaba asegurado por 50. Estaba muy bien tenido y tal, estaba asegurado por 50. La compañía de seguros me dio 50 millones de pesos. El camión que perdí tenía un valor en libros de 20, pues me gané 30, eso es una ganancia ocasional. Eso nadie se lo esperaba, no estaba incluido en el presupuesto, nada. Es una simple ganancia, son inciertas, dice Johnny Peláez, muy bien. Y mire la importancia de usted presentar una partida como ingreso ordinario o como ganancia. Pongámonos desde el punto de vista del inversionista. Nosotros supongamos que fuimos contratados por un inversionista para evaluar un negocio y de la evaluación que hagamos va a depender si él compra o no compra. Y entonces vemos el estado de resultados comparativo, todos los estados financieros deben ser comparativos, y vemos que en el año 2019 hay ingresos por 1.000 millones y en el año 2018 hay ingresos por 600 millones. Vemos una variación importante en los ingresos. Cuando vemos los 400 millones de pesos que están en el 19 pero no están en el 18, nos damos cuenta que esos 400 millones corresponden a una subvención del gobierno. El gobierno les dio una subvención de 400 millones, por ejemplo, para invertirlos en una planta de generación de energía solar. Entonces la pregunta es, ¿yo tengo que hacer una proyección de flujos de efectivo considerando esos 400? Seguramente usted me va a decir no, porque esos 400 aparecieron este año, pero no sabemos, no tenemos ni la más remota idea si van a aparecer o no van a aparecer otra vez en el futuro. Entonces seguramente esos 400 los excluyo del análisis y digo, esos 400 son una simple ganancia. Fue algo que no se presupuestó, que era inesperado, incierto, que no sabemos si se va a volver a presentar futuro o no, y en ese orden de ideas pues no puedo poner esos 400 dentro de mis análisis de beneficios de flujo de caja, simplemente porque no hay seguridad de que se vuelvan a presentar. Entonces esa es la importancia de presentar una partida como simple ganancia o como ingreso ordinario. Otro caso, una entidad se dedica a vender granos, abarrotes, víveres, todo eso, escobas, trapeadores, arroz, azúcar, panela, pero esta entidad tiene un gran número de clientes fieles y entonces destinó unos recursos para vender a crédito. La entidad dijo, listo, voy a guardar una liquidez y voy a otorgar créditos a mis clientes, y de esos créditos empieza a cobrar intereses. Entonces ahora la entidad tiene unas ganancias por comprar y vender cosas, y tiene otras ganancias por intereses sobre préstamos. Y entonces la entidad dijo, es que mi objeto social es vender, entonces los ingresos por venta son ordinarios y los intereses no hacen parte de mi objeto social, entonces los voy a dejar como simples ganancias. Pero resulta que es un tema repetitivo, presupuestado, es un tema importante, tiene que pasarse arriba a la parte de los ingresos de actividades ordinarias. Dice Johnny, profe, ¿qué concepto tiene usted de los flujos de caja proyectados que piden los bancos hasta 5 y 10 años? ¿Eso es influyente? Claro que sí, es más influyente el flujo de caja proyectado que los estados financieros. Lo que pasa es que los flujos de caja proyectados tienen que ser proyectados, no inventados, que es un tema bien interesante. Cuando usted hace un flujo de caja proyectado, usted debería ser capaz de decir por qué lo está proyectando. No es algo así como que, es que yo creo y tengo fe de que vamos a vender muchísimo. Usted tiene que ser capaz de decir, lo que pasa es que tenemos este proyecto andando, vamos a abrir 3 tiendas, además las proyecciones económicas dicen esto y lo otro. Obviamente ahorita en la coyuntura que estamos viviendo, nadie esperaba una pandemia, y a hoy, iniciando el 4º mes de este año,
Incluso hay estudios que indican que hasta la economía de los Estados Unidos va a tener un decrecimiento de alrededor del 5% en el año 2020. Y eso es algo que nunca nadie se había podido siquiera imaginar. Entonces, obviamente, pues el hecho de que hagamos unas proyecciones y no se cumplan no quiere decir que sea pecado, pero por lo menos sí tenemos que poder explicar de dónde salieron las proyecciones. Y entre otras cosas, nadie le puede decir que haga un flujo de caja proyectado de acuerdo con las NIF, porque las NIF no hablan de las proyecciones. La NIF dice cómo hacer un flujo de caja del periodo anterior, pero no le dice cómo hacer un proyectado. Gabriel dice, hay una NAI especial para auditar las bases de esas proyecciones. Bueno, eso sí se los dejo a los especialistas en auditoría. ¿Listo? Johnny, no necesariamente sea que estemos pronosticando el futuro. Las proyecciones siempre se han utilizado, lo que pasa es que usted tiene que poder decir con base en qué está haciendo esas proyecciones, porque asimismo la contraparte va a tomar una decisión con base en eso. Por ejemplo, yo tengo unas propiedades y esas propiedades están alquiladas y yo le puedo decir al banco, mire, yo proyecto que en los próximos años voy a recibir tanta plata de arrendamientos, pero le estoy demostrando que tengo propiedades y que tengo unos contratos de arrendamiento. Yo no sé si dentro de 2 o 3 años vaya a haber un terremoto y mis propiedades se vayan a caer y mis arriendos deben de llegar y me toque reconstruir, ¿sí? Eso no lo sé, pero lo que sí sé es que tengo unos contratos y que según esos contratos pues voy a tener los ingresos. Entonces los flujos de caja proyectados también deben poderse explicar y sustentar de esa manera. No son cifras inventadas ni es que esté adivinando el futuro, sino que tengo que saberlo hacer. ¿Ok? Si en parte soportado en hechos históricos, claro que sí, Néstor. Y de hecho los estados financieros tienen cierto valor predictivo. Por ejemplo, si una entidad lleva 10 años generando 1.000 millones de pesos anuales, pues ¿por qué voy a decir que el próximo año no puede generar otros 1.000? Entonces tienen cierto valor predictivo. Una pregunta muy interesante de Luz Marina, ya para que continuemos. ¿Cómo afecta esta contingencia, cómo afecta el tema del negocio en marcha? Bueno, resulta que esta pandemia, según datos oficiales, empezó la última semana de diciembre en China. Sí, el coronavirus, un poco de gente muriendo y enferma y Wuhan paralizado y todo eso, pero realmente en esa semana nadie se podía siquiera imaginar que eso iba a ocurrir aquí en Colombia, que eso iba a llegar acá en estas magnitudes. Pero entonces pasó el mes de enero y entonces ya no era solamente China, sino que ya Italia, España, Europa, Colombia todavía nada, pasó febrero y nada. Y llegó el 6 de marzo, primer caso detectado en Colombia, primer fallecimiento en Colombia el 6 de marzo. Y empiezan los casos, empiezan y tal. Entonces la pregunta es, ¿mi negocio está en peligro? Tengo que hacerme esa pregunta. ¿Mi negocio está en peligro? Y esa pregunta tengo que hacérmela antes de cerrar los estados financieros. O sea, los que cerraron el estado financiero el 15 de febrero, seguramente nadie concluyó que su negocio estuviera en peligro, porque a esa fecha todavía no había ningún indicio de que tuviéramos que hacer una cuarentena y que se pudiera extender. Ok, entonces si usted hizo el cierre, y hacer cierre significa que se publicó información hacia los miembros de la asamblea, o si es una SAS, simplemente que se hizo la asamblea de accionistas. Entonces, y si eso se hizo en febrero, en marzo, donde todavía no se había dilucidado el efecto de la pandemia, usted no va a decir que su negocio dejó de ser negocio en marcha. Hizo su estado financiero normalmente. Pero si usted lo que tenía era un negocio en China, obviamente, y eso que China va a ser el menos afectado en últimas, pero si usted tenía un negocio que vivía del turismo, por ejemplo, y está frenado desde enero, marzo, abril, mayo, es posible que muchos vayan a quebrar. Y si eso se pudo evidenciar antes de la publicación de información, entonces el negocio deja de ser negocio en marcha. Ojo, Rosa dijo, hechos ocurridos después del cierre y eventos subsecuentes, está hablando Néstor. Ojo que el tema de negocio en marcha, aunque haya sido por un
por un hecho que ocurrió después del 31 de diciembre, sí es un evento que afecta a los estados financieros que estoy cerrando. Mejor dicho, si yo hasta el 31 de diciembre estaba bien, pero el 20 de enero hubo una catástrofe que acabó con mi negocio deja de ser negocio en marcha, incluso para el año que estoy cerrando. ¿Sí? Ese es, yo creo que es el único evento posterior que genera ajustes en los estados financieros, el negocio en marcha. Bien. Y profe, ¿usted cree que conociéndose que empezó en diciembre y sabemos como muchos negocios se hacen con la China o algunas empresas tienen inversiones allá, afectará para este año 2020? No, realmente al cierre de diciembre nadie sabía y durante el mes de enero era prácticamente imposible prever que hoy estaríamos en esta condición, ¿sí? Entonces es muy poco probable que alguien haya considerado que el negocio dejó de ser negocio en marcha por la pandemia, a menos que realmente en esas primeras 2 o 3 semanas se tuviera evidencia suficiente. No le he dado comida a los perros de mi casa. Bueno, entonces los ingresos de actividades ordinarias surgen de esas actividades ordinarias. Como que, bueno, la administración, ¿cuál es la motivación de la administración para abrir el negocio? Y todo lo que se haga ahí es ingreso de actividades ordinarias. ¿Listo? Todo lo que la entidad haga para ganar plata es ingreso de actividades ordinarias. ¿Listo? Y allí la misma norma dice, y ojo que esto no es una lista exhaustiva: ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías, alquileres. Pero no significa que solamente esto se considere ordinario. Aquí dice tales como. Ojo que otro elemento interesante para determinar si un ingreso es ordinario o no es el siguiente: ¿ese ingreso proviene de la explotación de alguno de mis activos? Si ese ingreso proviene de la explotación de un activo, es un ingreso ordinario. Por eso los intereses son ingresos ordinarios, porque es la explotación de mis instrumentos financieros. Por eso la medición a valor razonable de propiedades de inversión es un ingreso ordinario, porque proviene de un activo que yo compré para que se valorice. La medición a valor razonable del ganado es un ingreso ordinario, ¿sí? Proviene de la medición de mis vacas, de mis toros, de mi ganado, ¿ok? Entonces todo lo que sea explotación de un activo genera regularmente un ingreso de actividades ordinarias. Bueno, si hay preguntas, bien pueden. Gastos. La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen de las actividades ordinarias de una entidad. Bueno, vuelve y habla de las actividades ordinarias. Entonces los gastos ordinarios pues también tienen esas características que tienen los ingresos ordinarios. Son repetitivos, son presupuestados, son importantes para la compañía. Los arrendamientos, las nóminas son gastos en los que se incurre para poder operar, para poder llevar adelante las actividades de la compañía. Dice Luz Marina, ¿y qué pasa con la diferencia en cambio? Allí yo le preguntaría a Luz Marina, depende de dónde provenga esa diferencia en cambio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo lo que hago es comprar y vender divisas? Obviamente la diferencia en cambio para mí va a ser un ingreso de actividades ordinarias. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una inversión en instrumentos financieros en moneda extranjera y hubo depreciación del peso colombiano, entonces mis instrumentos subieron a causa de la diferencia en cambio? Es un ingreso ordinario para mí. ¿Por qué? Pues porque yo precisamente compré esos instrumentos para lucrarme de ellos. La diferencia en cambio generada por mis cuentas por cobrar y por pagar son un ingreso y un gasto de actividades ordinarias, ¿sí? Porque eso hace parte de mi vida cotidiana. Entonces la diferencia en cambio, mire que en todos esos casos es un ingreso de actividades ordinarias. A ver, por aquí, la explotación de un activo excepto la venta del mismo. Así es, Gabriel. Importaciones de medicamentos, muy bien. Entonces los gastos pues también tienen esas características: si son repetitivos, si son presupuestados, si son importantes. Si la compañía piensa en ellos, se vuelven gastos de actividades ordinarias. Y las pérdidas son simplemente gastos que no hacen parte de esa actividad que yo hago frecuentemente,
son temas inusitados, inciertos, esporádicos. Por ejemplo, se me incendió una máquina, yo no presupuesté eso ni trabajo para eso. Se estrelló un camión de mercancía, perfecto, es una simple pérdida, ¿ok? Los gastos que surgen de actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, costo de venta, salario, depreciación. Usualmente toman la forma de salida o disminución del valor de los activos, tales como efectivo y equivalentes, inventarios o propiedades, planta y equipo. Entonces, me preguntaban hace un ratico un tema bien interesante, y es qué pasa con los reintegros de costos y gastos, qué pasa con la recuperación de costos y gastos. Eso es un ingreso, eso es un gasto, ¿cómo lo tratamos? Y entonces aquí yo les mencionaba, esto depende mucho del estilo del preparador de la información y cómo da a conocer esa información. Y depende mucho de la lógica y el sentido común financiero. Entonces pensemos en lo siguiente. Supongamos que yo voy a alquilar una oficina, supongamos que necesito una oficina para hacer la transmisión y que no se escuchen las motos, los perros, los niños míos no pasen por detrás de mí. Entonces me conseguí una oficina y el alquiler cuesta 1.000.000 de pesos, pero yo solamente la voy a utilizar en las tardes después de las 4, entonces en el día la oficina se va a quedar sola. Y algún colega de ustedes me dice, colega, pues hagamos algo, yo trabajo en la oficina también, la utilizo en el día, y del 1.000.000 de pesos que cuesta el alquiler le voy a dar 400.000 pesos. Entonces yo le digo, listo, hicimos un acuerdo, ¿sí? Hacemos un contratico, tal, usted va a trabajar aquí y me va a dar 400.000 pesos mensuales. Entonces me llega la factura del arrendamiento a nombre mío, porque yo fui quien alquilé la oficina, y me dicen, usted debe pagar 1.000.000 de pesos de arriendo. Y de hecho yo contabilizo una cuenta por pagar por 1.000.000 de pesos. La pregunta es, ¿debería decir que tengo un gasto de arrendamiento por 1.000.000 de pesos? Si yo digo que tengo un gasto de arrendamiento por 1.000.000 de pesos y luego mi colega que también trabaja aquí me da los 400.000, entonces voy a reconocer un ingreso por arrendamientos como si le estuviera subarrendando. Entonces, ¿qué me gusta a mí? Mostrar realmente que mi gasto por arrendamiento son 600. O sea que yo trataría esos 400 no los trataría como un ingreso, los trataría como menor valor del gasto. Es decir, el gasto mío son 600 y el gasto del otro son 400. Tengo un acuerdo en el que dice, tome la oficina por 1.000.000, usted paga 600 y yo 400. ¿Ok? Distinto que yo alquile la oficina en 1.000.000 y de buenas que me conseguí 3 colegas y cada uno me paga 500.000. No, ahí sí ya lo volví negocio. Entonces ahí va a decir, tengo ingresos 1.500.000 y gasto de arrendamiento 1.000.000. Lo mismo puede pasar con los servicios públicos. Es muy común que algunas oficinas compartan servicios públicos. Llegó la factura de servicios por 300.000 y uno paga 200, el otro 100. Pues el que contabilizó y pagó la factura va a reconocer solamente su gasto, que son los 200, y los otros 100 los va a poner como una cuenta por cobrarle al compañero, ¿sí? Es la forma que he encontrado como la forma más adecuada de presentar esos menores gastos, porque si no me va a poner a inflar los estados financieros, un ingreso grandote por acá y corresponde a un gasto grandote por allá. Más bien voy a decir es que ese ingreso es menor valor de este gasto. Listo, no sé si tengan algún otro caso. Por aquí dice Gabriel, excepto la pérdida o ingresos en cambio de las reservas internacionales por reservas internacionales que se llevan al ORI en la contabilidad del Banco de la República, discusión económica más no contable. Perfecto, eso da para hacer un doctorado. Listo, entonces, ojo, ya que hablaron de reintegro de costos y gastos, y con esto iríamos ya cerrando nuestra sesión de hoy, las incapacidades. Sobre las incapacidades, la norma tampoco dice cómo contabilizar una incapacidad. Yo les voy a dar mi parecer y me gustaría saber si alguien tiene otro, pues también para que lo muestre. Supongamos que tengo un trabajador, se le paga 1.000.000 de pesos mensuales, pero el trabajador está incapacitado. Yo como patrono decidí pagarle sueldo completo aunque esté incapacitado. Tiene un mes de incapacidad completico, los 30 días. Entonces decidí pagarle el 1.000.000 de pesos completo. De hecho, lo primero que hago es pagarle,
crédito al banco y un débito a una cuenta del gasto que se llama incapacidades. Si es un empleado del área de producción, no voy a llevar eso como costos de producción, voy a llevar eso como gasto administrativo, ¿ok? Porque el incapacitado no produce, el incapacitado es una carga administrativa para la entidad, lo llevo allá como gastos de administración, 1.000.000 de pesos. Luego viene la EPS y me dice, señor, de ese 1.000.000 de pesos, como esa incapacidad es general por enfermedad, yo le voy a devolver a usted 666.000 pesos. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Yo, Juan David Maya, diría menor valor del gasto por incapacidad. De tal manera que mi gasto por incapacidad me queda por 334.000 pesos. Y voy a decir, no me voy a poner a decir gasto por incapacidad 1.000.000 y por allá escondido un ingreso, otros varios diversos, 666.000 por recuperación de costos y gastos. Yo, Juan David Maya, voy a decir menor valor del gasto por incapacidad. Por aquí me dice que se le generan diferencias en exógena. ¿Y por qué? No tiene por qué generarse diferencias en exógena. Si la resolución de exógena le dice que usted tiene que presentar por separado el 1.000.000 de pesos que le pagó al trabajador y los 600.000 pesos que le pagó que le devolvió la EPS, pues preséntelos por separado, eso no va a ser ningún problema. Por lo del arrendamiento, no hay problema. Es más, sí va a haber diferencia porque usted va a decir que tiene un gasto de arrendamiento de 600.000 pesos y su arrendador va a decir que tuvo un ingreso de 1.000.000. Para eso usted va a guardar en su caja fuerte el acuerdo que hizo con su compañero de al lado, donde dice que se van a partir el gasto de arrendamiento, 600 del uno y 400 para el otro. También hay diferencia de exógena cuando usted tiene cuentas en participación, también hay diferencia de exógena cuando usted tiene contratos de colaboración empresarial, también hay diferencias de exógena cuando usted tiene incluso contratos de mandato. Toda la vida. Yo tengo una inmobiliaria, yo administro 70 inmuebles en este momento. Y entonces, si uno de los mandatarios me dice, señor Maya, necesito cambiar el techo, yo voy a Home Center y compro 20 millones de pesos en materiales y la factura sale a nombre de mi inmobiliaria. Y Home Center va a reportar que le vendió a la inmobiliaria 20 millones de pesos. Pero yo nunca voy a decir en mi información exógena que tuve un gasto por 20 millones de pesos. ¿Ok? Yo voy a decir esos 20 millones me los gasté en nombre del mandante. Y eso va a generar una diferencia en exógena. Normal, perfectamente explicable. Por aquí dice. Los gastos del gerente, reintegro de gastos. Delicado. Pero cuando se provisiona mayor valor del impuesto de renta al enfrentar la renta menor valor. Ahí, Edna, yo lo que le voy a decir es que es que esto a veces suena feo decirlo, pero pues usted a la final no me está pagando para que le diga cosas bonitas. Si usted cierra los estados financieros sin haber hecho la declaración de renta, está cometiendo un error, porque usted está dejando de reconocer el gasto de impuesto de renta, y el impuesto de renta tiene que reconocerse en el periodo. O sea que independientemente de cuándo sea la fecha de vencimiento para declarar, usted tiene que hacer la declaración de renta antes de cerrar estados financieros. Eso no puede ocurrir. Que la diferencia fueron 1.000 pesos o 5.000, vaya y venga. Pero uno ve temas, diferencias astronómicas ahí. Entonces, el orden debería ser, ojo, primero, información exógena; segundo, declaración de renta; tercero, cierre de estados financieros. Si usted se organiza y hace las cosas bien, lo va a poder hacer. ¿Ok? Y dice por acá, el otro reporta usted un ingreso, sí, claro. En el caso de las incapacidades, se acredita el gasto. Yo lo que haría es tener una cuenta dentro de los gastos laborales de naturaleza crédito, sola, para poner ahí los reintegros, porque así me queda muy fácil separar cuánto le pagué yo al trabajador y cuánto me devolvió a mí la EPS o la ARL. ¿Ok?
Como lo dice Fanor, a su criterio, crear una cuenta auxiliar en gasto de nómina, la cual acreditaría para pagos. Perfecto. El consejo técnico dice que lo que reconoce la EPS se carga a cuenta por cobrar. Ah, sí, claro. Usted acredita esa cuentica de menor valor de gasto y el débito es una cuenta por cobrar a la EPS. Luego la EPS le paga y desaparece esa cuenta. Listo. Bueno, amigos, interesante la discusión. Muchas gracias por participar. Y en todo caso, todo lo que se diga aquí, bueno, yo siempre les voy a decir si lo que les estoy diciendo es porque lo dice la norma o si lo que les estoy diciendo es recomendación mía. En este caso, por ejemplo, en el tema de reintegro de costos y gastos, es una recomendación mía y es lo que yo haría si yo fuera el contador de una compañía. Obviamente tengo que tener todo claro para que cualquiera que me pregunte cuánto fue el gasto total y cuánto fue lo que me reintegraron, yo pueda responder a eso. ¿Listo? Bueno, amigos, muchas gracias, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima sesión.